Hay unos que son sensitivos, otros que son motores. ¿Quieren verlos a partir de cuál? Son trigémino, facial, glosofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso. O sea, a partir de, o sea, del séptimo. Sí, más o menos. O, bueno, mentira, quinto. El abducen no lo vieron. No, profe. Ok, listo, entonces vamos a ver No. trigémino, Abduces. vamos a ver Abduces. trigémino, facial, glosofaringio, vago. Y el hipogloso. Ok, listo. Bueno, igual ustedes me dicen este sí, este no. Bueno, entonces en los agujeros, eso se lo tienen que aprender, se lo tienen que saber por cuál sale cada uno de los pares craneales. Entonces tienen que saber cómo se divide el cráneo, una fosa craneal anterior, una media, una posterior. Tienen que saber cómo se llama cada foramen y qué pasa por cada uno. Entonces, por ejemplo, en la media vemos que un agujero redondo, oval, espinoso, conducto carotidio, el agujero rasgado, pues generalmente donde se encuentra y donde se concentra lo más importante es en la fosa craneal media. Y esos son los que a veces uno tiende a confundir, entonces se los tienen que aprender. Entonces, hay unos sensitivos, unos que son motores y otros que son mixtos. Los sensitivos son primero, segundo y octavo, ¿ok? Lo olfatorio, óptico y auditivo son netamente sensitivos, solamente reciben aferencia de la parte externa de nuestro cuerpo. Y los motores netos van a ser el tercer par, que es el lóculo motor, el cuarto, que es el troclear, el sexto, que es el abducen, el onceavo y el doceavo. Entonces, netamente motores, netamente hacen acciones, por así decirlo. Y los mixtos van a cumplir una funcionalidad tanto sensitiva como motora y son trigémino facial, glosofaringio y neumogástrico o vago. Entonces, eso también lo tienen que tener súper claro y saber diferenciarlos. ¿Por qué son motores y por qué son sensitivos? Eso también es importante que lo tengan en cuenta porque si ustedes saben eso, van a saber la localización y las vías de cada uno de los pares mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, y van a tener que memorizar, sí, no digo que no, los núcleos de cada par, pero va a ser una memoria mucho más amena, sencilla, porque saben la base de por qué es motor y de por qué es sensitivo. Entonces son motores, básicamente porque van a recibir impulsos de la corteza cerebral. Entonces aquí les coloqué una imagen. Uno tiene en la corteza cerebral algo que se llama el giro precentral y el giro postcentral. Esto en cuanto a lo motor, ¿ok? A eso lo divide el surco central que va entre los dos. En la corteza como tal, yo no sé si recuerdan, pero en la primera clase de introducción que yo les di, yo les hablé sobre el homúnculo que se encontraba en la corteza, ¿cierto? Y en la corteza se encuentra sustancia gris, ¿cierto? Se encuentran neuronas. Entonces, allí en esa corteza cerebral, en el giro precentral, va a haber un homúnculo motor. Acá les coloqué para que lo diferencien y lo distingan, porque una cosa es el homúnculo motor y el otro el homúnculo sensitivo. Entonces, eso lo tienen que tener muy en cuenta. Allí se origina cualquier núcleo motor, empieza desde ahí, desde la corteza, ¿ok? Entonces, los núcleos motores de todos los pares craneales motores van a recibir los impulsos de esa parte de la corteza, ¿ok? Del giro precentral, a través de las fibras corticonucleares, porque van desde la corteza hasta el núcleo indicado, ¿ok? Hasta el núcleo que corresponda. Y el origen son las células piramidales en la parte inferior bueno, eso ya es mucho más específico, pero básicamente que sepan dónde se origina. Y el trayecto va a ser básicamente que va a pasar a través de algo que se llama la corona radiada, que supongo que ya a este punto todos la conocen. Entonces, ahí desde la corteza, como estamos viendo, esa partecita gris, que es lo que le corresponde a esto del giro precentral que les acabé de mostrar, van a pasar los tractos a través de esto que se llama corona radiada.
a través entonces de la cápsula interna, que sabemos que la cápsula interna en el cerebro se compone de 3 partes, una rama anterior, una rodilla y una rama posterior, como lo pueden ver en la imagencita pues más pequeña aquí a la derecha. A través de esa corona radiada pasa a través de la rodilla de la cápsula interna y luego procede a ir hacia el mesencéfalo. Acá se los coloqué. Trayecto de las fibras corticonucleares. Ese trayecto lo van a tener todos los núcleos, todos los pares craneales que son motores, ¿ok? Van desde la corteza, corona radiada, rodilla de la cápsula interna, mesencéfalo, ¿ok? Entonces, hacen sinapsis luego directamente en la motoneurona que corresponde a nivel de cada núcleo y eso ya lo vamos a ver. Eso quedó claro, cómo se origina motoramente un par craneal, ¿ok? De esta forma. Entonces, el orden de las neuronas es así. Primer orden, fibra corticonuclear. Segundo orden, la neurona internuncial o una interneurona. Y el tercero va a ser la motoneurona inferior, que es hacia donde llegue. ¿Ok? Eso es lo que me interesa que sepan. Entonces, bueno, esto ya es un poco más específico, ahí se los dejo para que lo lean, pero hay diferencias entre aquellos que son núcleos motores somáticos y los que son núcleos motores viscerales. ¿Ok? Tienen sus diferencias específicas y lo más importante que sepan acá es que los principales núcleos viscerales van a corresponder a lo de los pares craneales. Tercero, pues que no se los van a evaluar en este examen, pero el loculomotor. El séptimo, que es salivar superior y lagrimal, que es del nervio facial. El salivar inferior del glosofaringio y el motor dorsal del vago. Son núcleos motores viscerales como tal, ¿ok? No son somáticos. Y también importante que sepan entonces cómo se originan, de dónde van a llegar las aferencias a los núcleos sensitivos. Entonces, los núcleos sensitivos siempre empieza todo lo sensitivo por el ganglio de la raíz dorsal, siempre. Pero aquí van a ser los ganglios de los troncos nerviosos. Y en el caso como tal de dos nervios sensitivos supremamente importantes, que son el olfatorio y el óptico, ¿ok? Entonces ellos van a tener sus fibras directamente sensitivas, no van a tener que pasar a través de ningún ganglio, entran directamente al sistema nervioso central. Y lo mismo, tiene una neurona de primer orden, segundo orden y tercer orden. Pero ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, este no lo van a ver por ahora, ok, lo pasamos. Tenemos que llegar hasta el trigémino, ¿me recuerdan? El óptico tampoco. Sí, profe, trigémino. Profe, ¿usted nos va a enviar esas diapositivas? Estas diapositivas son oro. Oro líquido. Pero bueno, vamos, yo se las envío. Que les sirva como material de apoyo. A ver, bueno, el trigémino. Entonces, empezamos. Entonces, este es el nervio craneal, que es el más grande de todos, ¿ok? Tiene tanto fibras sensitivas como motoras. Me enviaron un mensaje. Ahora no sé qué hice. Nervio mixto, ¿ok? El sensitivo ocupa la mayor parte de la cabeza y lo motor se va a encargar exclusivamente de los músculos de la masticación. Recuérdenme ustedes cuáles son los músculos de la masticación. Alguien que me los diga. Bueno, a ver, no se acuerdan. Hay dos importantes. Eso ya lo vieron en músculo. No se los voy a decir. Bueno, no lo han dado en músculo. Bueno, ya se los voy a decir. Bueno, entonces el nervio trigémino tiene varios núcleos. Tiene el núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal, el núcleo mesencefálico y el núcleo motor. Son los más importantes. Aquí lo pueden ver en una imagen. Pueden ver de pronto toda esa parte ahí a nivel del tronco, que se salen como muchas fibras. Si ven esa parte negra. Bueno, todos esos núcleos todas esas fibras corresponden más que todo a fibras que van hacia estos núcleos, ¿cierto? Pero también hay algo muy importante que se llama ganglio del trigémino.
Todos los núcleos van a ser, en su mayoría, van a cumplir una función motora. Eso es importante que lo sepan. Y aquella parte que se va a encargar de lo sensitivo va a confluir más que todo en esto que se llama ganglio del trigémino. Importante que sepan que el origen de la fibra sensitiva es en ese ganglio semilunar. Aquí lo pueden ver un poquito más grande, que es la parte esa amarilla, y se divide en 3, ¿ok? Se divide en B1, B2 y B3. Se divide en una raíz oftálmica, una maxilar y una mandibular, ¿ok? El trayecto de las fibras, su función siempre va a ser de este nervio, la temperatura, el dolor, el tacto, la presión en la piel, en la cara y las mucosas como tal, ¿ok? De nuestra cara, de nuestro rostro. Entonces, se van a dividir el trayecto de estas fibras a partir que salen de esos núcleos que ya les mencioné, que lo pueden leer a más detalle, si no, no terminamos hoy. Se dividen en ascendentes y descendentes. Entonces, los ramos ascendentes de este nervio van a confluir en el núcleo sensitivo principal y los ramos descendentes van a confluir en el núcleo espinal. La distribución de todas las sensaciones, ya yo se los dije, tacto, presión, dolor y temperatura. Entonces, me interesa que sepan la división oftálmica, de dónde parte, de qué núcleo parte, y la división maxilar, de dónde parte, y la división mandibular, de dónde parte. Todos parten del mismo núcleo, del núcleo espinal, pero cada uno parte de un lugar. Entonces, la división oftálmica sale de la parte inferior de ese núcleo. La maxilar sale de la parte media de ese núcleo espinal y la mandibular sale de la parte superior de ese núcleo espinal. Se van a encargar básicamente entonces de transportar impulsos hacia cada una de estas partes de nuestro rostro. Y, importante, las vías ascendentes de este núcleo, sus axones de los núcleos sensitivos, principal, espinal y mesencefálico, van a cruzar hacia el lado opuesto y van a ascender como el lemnisco del trigémino y van a terminar entonces en el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Yo sé que es difícil que yo se los explique de este modo aquí sin estarles señalando, pero tienen que ir viendo la imagen, ir viendo lo que está escrito porque todo tiene un sentido y es fácil aprendérselo. Luego, importante entonces, como estamos hablando de la parte sensitiva, todo eso va a llegar por medio de la cápsula interna hacia la corteza, ¿ok? En los giros postcentral. No me interesa que se sepan las áreas de Brodmann. Importante nada más que sepan de que el núcleo principal aquí, básicamente sensitivo, es el espinal. De las partes que sale cada división, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, y de cómo ese trayecto se forma un lemnisco del trigémino, luego termina en el núcleo posteromedial del tálamo, luego termina en la corteza, ¿ok? Entonces, el componente motor del trigémino entonces va a recibir fibras, porque es motor, ¿cierto? Va a mandar fibras desde la corteza, desde eso córtico nuclear que les expliqué inicialmente, hacia la formación reticular. Pero, esa formación reticular va a mandar a su vez al núcleo rojo, que ahí lo pueden ver en la imagen, como está señalado. Y sus funciones van a ser músculo de la masticación, el tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, miloioideo y vientre anterior del digástrico. Se los tienen que saber, porque les pueden colocar una lesión en cualquiera de estas cosas que dice funciones motoras y les pueden preguntar qué nervio está afectado, o les pueden colocar un caso clínico de algún paciente que tenga afectado alguno de estos, este nervio, y les van a preguntar qué músculos está afectado, si usted no se sabe, porque hay varios ioideos, y si usted no se sabe que es exclusivamente el miloioideo, se puede confundir. Tiene que saber que son músculos de la masticación, búsquenlos, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, miloioideo y vientre anterior del digástrico. Esas cosas en negrilla son importantes. Entonces, el trayecto, básicamente lo que les comenté, me interesa que sepan cuáles llevan solo sensitivo y cuáles llevan motor, porque este es un nervio mixto. Entonces, sensitivamente, únicamente va a ser oftálmico, maxilar, son sensitivos puros.
En cambio, el mandibular comparte tanto sensitivo como motor, ¿ok? Importante, sepan que por la hendidura orbitaria superior sale el nervio oftálmico, que por el foramen redondo, y ahí les coloqué de nuevo la imagen para que se vayan ubicando, por el foramen redondo sale el nervio maxilar, que por el foramen oval sale el nervio mandibular. Eso lo tienen que tener súper claro y lo tienen que saber identificar en las imágenes. Tienen que saber identificar en qué parte sale cada uno de estos nervios, ¿ok? Entonces, básicamente acá también les coloqué una imagen de lo que inerva B1, lo que inerva B2, lo que inerva B3. Lo que les estoy diciendo, créanme que es lo que interesa. Entonces, aquí les coloqué imágenes para que se ubiquen del trayecto, recorrido, para que lo sepan, lo tengan en cuenta, cómo se explora este nervio. Entonces, como este nervio tiene dos partes, tanto sensitiva como motora, toda la cara se va a explorar sensitivamente, ¿cierto? Se puede explorar con una torunda, con un hisopo, con algodón. Se manda al paciente a cerrar los ojos y se va haciendo el estímulo de lado y lado de la cara. Entonces se estimula la frente, se estimula el cachete y se estimula la mandíbula. De lado y lado al mismo tiempo se le pregunta al paciente si sintió. Así se explora la parte sensitiva, así de sencillo, ¿ok? La función motora se le pide al paciente que apriete entonces los dientes, que los apriete muy fuerte, porque así se palpan los músculos macetero y temporal y se ve cómo se contraen. Entonces ya ustedes pueden entender que estos de pronto son los principales músculos de la masticación, ¿cierto? Entonces, eso ha quedado claro, así se explora. Así se explora, eso es lo que tienen que saber, las ramas, por dónde sale, el trayecto. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos. El Profe, abducens, una pregunta. dígame. Es que usted mencionó mucho los músculos, pero nosotros como tal no hemos dado tanto músculo en músculo esquelético. O sea, Ok, no importa. Sépate eso que está ahí, macetero y temporal. Porque si te dicen que el paciente no puede apretar los dientes y de pronto te preguntan por qué está, qué músculo está inervando este nervio, entonces ya tú sabes que es macetero o el temporal. Ok. ok, Me van a entender, o sea, es que a veces, bueno, si no lo dieron en músculo no importa, pero la función del nervio es esa, inerva esos dos músculos y su función es músculo de la masticación y eso se evalúa apretando los dientes. Eso así de sencillo, así práctico, rápido, hay que sabérselo, ¿ok? No importa que no lo hayan dado en músculo, pensé que sí. Pues en mi época, a esta altura, yo lo había dado, pero ajá, entiendo que las cosas de pronto cambiaron, ¿ok? No. Entonces, el nervio abducens, eso entiendo que en este caso no lo van a ver. No se los van a evaluar. Ok. El facial sí, ¿cierto? el facial sí, ajá. Bueno, entonces, el facial también es motor y sensitivo. Es el séptimo par craneal. Esa es otra. Obviamente se tienen que saber qué número de par craneal es. Y tiene tres núcleos principales. Motor principal, parasimpático y sensitivo. Los núcleos, algo con los núcleos, se tienen que saber los nombres de los núcleos de cada par craneal, dónde están ubicados. Entonces se tienen que ubicar, porque también les pueden poner una estrellita y nivel de la lesión, ok, es este núcleo y es de tal nervio. Ok, miren estas imágenes, ok. Entonces, básicamente, se divide en tres. Entonces, motor principal, parasimpático y sensitivo. El motor principal está situado en la formación reticular de la parte inferior del puente y va a inervar a la parte superior de la cara y a la parte inferior de la cara. Importante, que la parte superior de la cara va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Por eso les expliqué inicialmente lo que significaba las fibras corticonucleares. Entonces, la parte superior de la cara recibe fibras de la corteza de ambos hemisferios. ¿Ok? O sea, el hemisferio derecho manda fibras tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo de la cara y viceversa. Sí, eso sí se entiende. Eso se entiende, porque eso tiene que ver mucho con las parálisis, ¿ok? Para que entiendan cómo se da la parálisis.
Entonces, la parte superior de la cara está inervada de las fibras de la corteza de tu lado derecho, o sea, mi parte de la cara, a ver, mi parte de la cara derecha, mi parte de la cara izquierda, la inerva. Mi hemisferio del lado derecho va a mandar fibras tanto para mi frente derecha como para mi frente izquierda, ¿ok? Y viceversa. Mi corteza del lado izquierdo va a mandar fibras tanto para mi frente derecha como para mi frente izquierda, ¿ok? En cambio, la parte inferior de la cara recibe nada más fibras corticonucleares del hemisferio cerebral opuesto, ¿ok? Si esto entienden, las parálisis se les van a hacer súper fácil. Entonces, parte inferior de la cara nada más va a recibir fibras de la corteza del hemisferio opuesto, es decir, mi parte derecha de mi corteza derecha, pues, le va a mandar fibras al lado opuesto, ¿ok? De mi cara, de mi parte inferior, ¿ok? Entonces, eso es importante. Algo que le coloqué aquí, que las vías, hay dos vías, hay una vía voluntaria y una vía involuntaria. La vía voluntaria va a controlar los músculos faciales conscientemente, cuando los queremos mover, cuando decimos levante la frente, infle los cachetes, ¿ok? De manera involuntaria va a controlar nuestra expresión facial. Cuando estamos hablando, cuando hacemos gestos, cuando algo nos disgusta, ¿ok? Cuando algo tiene algo que ver más emotivo, algo más emocional. Y eso es por medio de este nervio facial, pero por la vía involuntaria, ¿ok? Por la vía voluntaria es todo aquello que podemos controlar. Entonces, eso en cuanto al núcleo motor principal. En cuanto al núcleo parasimpático, está localizado detrás del motor principal, ¿ok? Y va a incluir dos núcleos. Aquí se dividen en dos, en salivar superior y lagrimal. Entonces, el salivar superior va a recibir fibras desde el hipotálamo y va a recibir información entonces del gusto de la cavidad bucal. En cambio, el núcleo lagrimal va a recibir fibras del hipotálamo en respuestas emocionales y va a recibir fibras de los núcleos sensitivos del trigémino, ya sea dado por un reflejo muy importante, que es el reflejo corneal, ¿ok? Que es que uno le coloca al paciente un algodón, una toronda y uno tiene que parpadear, ¿ok? Ante cualquier estímulo que uno vea que le toca la córnea, hay que parpadear, ¿ok? Y eso viene a través de los núcleos, del nervio facial, del núcleo parasimpático, de su núcleo lagrimal, ¿ok? Eso es importante. El núcleo sensitivo, entonces, está en la parte superior del núcleo de tracto solitario y va a recibir sensaciones del gusto, ¿ok? Por axones periféricos y también por procesos centrales. Por axones periféricos, las células nerviosas en el geniculado, ¿ok? De este par craneal, ¿ok? Va a recibir esas sensaciones a través de esos axones periféricos que entran a través del ganglio geniculado de este par. Y las fibras, y da fibras eferentes que cruzan el plano medio y van a ascender al núcleo medial posterior ventral del tálamo. Yo sé que aquí, una vez más, les repito, yo pueda que lo entienda, pero de pronto ustedes están enredados. Lo importante que me interesa, sepan, 3 núcleos principales. Lo que cada núcleo hace, importante, ¿ok? Y instintivamente ustedes tienen que saber las partes que tiene el tálamo y cómo eso se complementa con los nervios craneales. Y la mayoría de veces es el núcleo ventral, el núcleo ventral posteromedial del tálamo o a veces posteroventral del tálamo, ¿ok? Que es lo mismo. Importante que sepan eso que les puse en negrilla. Fibras eferentes ascienden por medio del núcleo medial posterior ventral del tálamo. Entonces, desde el tálamo va hacia cápsula interna, que ya les expliqué, cápsula interna, que ya lo saben, corona radiada, y va a llegar entonces en su corteza al área del gusto, en la parte inferior del giro central. Todo confluye siempre giro central, por eso se los mostré y le hice énfasis. Entonces, eso va a estar en la parte inferior.
El área del gusto está en la parte inferior del jiropo central, ¿ok? Así es el recorrido del nervio facial en cuanto a este núcleo. Entonces, una vez más, aquí hay una imagen donde pueden observar ahí, esto es de Snell, más detalladamente, la parte que está abajo, cómo pasa los núcleos, etcétera, etcétera, y cómo llegan a corteza, todo el tracto, todo el trayecto como tal del nervio conjunto. Entonces, me interesa que sepan qué inerva este músculo. Importante, lo más importante es la lengua, ¿ok? Aquí la mayoría de veces siempre a uno lo que le preguntan es cómo, o sea, la lengua, tanto sensitiva como motoramente, ustedes tienen que tener eso claro y tienen que tenerlo dividido en los cuadrantes. Pero ok, vamos con la distribución del nervio facial. Va a inervar músculos de la expresión facial, como ya les dije. Va a inervar músculos auriculares, también del estribo. Va a inervar el vientre posterior del digástrico y músculo estiloideo. Se dan cuenta porque es importante tener muy claro los ioideos, porque en el par craneal que ya hablamos, ¿cierto? Del trigémino, ese inerva es el miloioideo. Aquí se inerva el estiloideo y eso son cosas que uno confunde demasiado fácil y son literalmente cascaritas en un examen. Entonces ustedes tienen que tener claros eso de los ioideos. ¿Ok? También las glándulas importantes inervadas, salivares, submandibulares, sublingual, nasales y palatinas, lagrimales. En medicina uno siempre tiene que hacer comparativas, o sea, siempre, porque la mayoría de veces las preguntas vienen de esas cosas que son muy comparables, como por ejemplo, en este caso de lo que les dije de los ioideos. Entonces ustedes siempre tienen que hacer comparativas. Por ejemplo, aquí en lo de la lengua, que ya lo vamos a ver, tienen que hacer comparativas de grabarse las cosas de ese modo sencillo, fácil, práctico, dividirlo en cuadrantes, entonces saber que todo lo sensitivo lo va a inervar esto, esto y esto, todo lo motor lo va a inervar esto, esto y esto. Entonces el nervio facial se encarga de la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. Súper importante. Los dos, aquí vemos la lengua, ¿ok? Listo. Entonces la lengua la tomamos tanto como la partecita esa que se ve hacia atrás como una flecha, que se ve amarillo y azul. Todo eso hace parte de la lengua también, ¿ok? Entonces, la lengua la dividimos en tercios, ¿ok? Los 2/3 anteriores lo va a inervar básicamente el nervio facial y eso tiene que quedar claro, eso ustedes no lo pueden dudar. El tercio posterior, un tercio posterior de la lengua va a ser inervado por el glosofaringio. Se dan cuenta la parte que está como amarilla, que es como una flecha, ¿cierto? Que es como una flecha que va hacia atrás. Esa flecha que va hacia atrás, que se ven como con puntitos, eso que se ve como, ese es el tercio posterior de la lengua y eso es glosofaringio y se lo digo desde ya. Y eso que les estoy comentando es la sensibilidad de la lengua, que es distinto a la parte motora y es distinto a la parte del gusto de lo que inerva la lengua. Entonces, ok, se dan cuenta que lo sensitivo es 2/3 del facial y 2/3 anteriores del facial y un tercio posterior del glosofaringio, ok. Importante tener en cuenta, no lo dejen en el aire. El piso de la boca y el paladar también lo inerva el facial y es la parte sensible. También, ojo con eso. Piso de la boca y el paladar. Eso que está en negrilla aquí de esta diapositiva es importantísimo. Pero vamos a ver de una vez aquí entonces cómo se inerva la lengua en los sentidos especiales del gusto. Entonces, básicamente los 2/3 anteriores los va a inervar la rama del nervio facial, ¿ok? Una rama del nervio facial. Y un tercio posterior de la lengua va a ser inervado por el glosofaringio, una vez más el gusto, lo mismo, ¿ok? Y el vago va a inervar la epiglotis, tanto sensitivamente como en el gusto. Importante que lo sepan. Entonces, en la lengua intervienen 3 nervios craneales, el vago, el glosofaringio y el facial.
¿ok? Entonces, a lo que pasó. Los 2/3 anteriores va a estar inervado por el nervio facial. Bueno, entonces aquí una vez más amplia para que lo vean. Entonces, uno, ¿cómo evalúa el nervio facial? El nervio facial de la lengua se evalúa muy fácil. Básicamente, como son los músculos de la expresión facial, vamos a pedir al paciente que sonría, vamos a pedir al paciente que levante la frente, vamos a pedir al paciente que haga muecas, ¿ok? Por toda la cara, que infle los cachetes. Así se evalúa el nervio facial. Alza la frente, arruga la cara, infla cachetes, ¿ok? Expresión facial. Entonces, también, ¿cómo se evalúa entonces la parte, eso evaluó, ¿cierto? La parte motora. ¿Cómo evalúo la parte sensitiva? Entonces, que me ocupa los 2/3 anteriores de la lengua, le doy sal, le doy algo amargo, le doy algo que pueda sentir, ¿ok? Al gusto. Y siempre se le pide también al paciente en algunas ocasiones que cierre los ojos y uno intenta hacer, pues, que él haga presión, él intente subir la frente y uno palpa con los dedos qué tanto está contrayendo o no la frente, ¿ok? Si se levanta o no fácilmente. Entonces, importante aquí, hay dos tipos de parálisis. Hay una parálisis central y una parálisis periférica. Aquí en esta diapositiva, eso lo pueden leer con más tranquilidad, todo lo que quieran, pero básicamente lo que me interesa a la exploración física de algo dañado en el nervio facial es los tipos de parálisis que puede tener el paciente. Entonces, si es una parálisis central, está causada por una lesión en la motoneurona superior, ¿ok? Si es una parálisis periférica, la lesión es nuclear, ¿ok? Es del núcleo como tal de este nervio, ¿ok? Puede ser en algún punto de ese núcleo. Entonces, si es central, la lesión puede tener varias causas. Puede ser una causa cerebrovascular isquémica, puede ser un ictus, una hemorragia, un tumor. En cambio, en la periférica, más que todo se debe a parálisis idiopáticas que no se sabe exactamente por qué fue, o puede ser por un trauma, o puede ser por infecciones que directamente me estén afectando a ese núcleo. Entonces, la presentación clínica de una parálisis central es debilidad o parálisis de la mitad inferior de la cara. En cambio, en una parálisis periférica es de toda la hemicara. Y alguien me puede decir por qué eso tiene sentido con lo que ya yo les expliqué antes. Profe, disculpa, estoy viendo el esquema de la inervación del facial y lo que supuestamente la parálisis central lo que inerva es es la parte de la frente. Entonces, lo que se vería afectado sería la parte de la frente, no. Por lo que yo estoy viendo acá, no sé si es así. Ajá, pero a ver, yo les comenté que si está afectado una motoneurona superior es corteza, ¿cierto? Sí. Y yo les dije que las fibras que se mandaban del nervio facial era para tanto la parte superior como la parte inferior de lado y lado, ¿cierto? O sea, les dije que un lado me inerva los dos lados de la cara, ¿cierto? Claro. O sea, lo que había entendido es que la porción de la frente, o sea, se inerva a ambos lados, tanto contralateral como ipsilateral, y la porción inferior solo se inerva contralateralmente del nervio facial. Entonces, una parálisis de motoneurona superior afectaría lo que era la frente y una inferior afectaría toda la hemicara, Ajá, es lo que había ajá, entendido. Entonces, por eso ajá, una parálisis de motoneurona superior solo afecta la frente, porque como está inervada por la parte derecha e izquierda, si se paraliza una, queda la otra de reserva, digamos.
Ok, sí. Pero, exacto. Pero también puede haber debilidad, ok, inferior de la cara. Pero eso tiene sentido porque si logras ver en el esquema, parte de las fibras que van desde la corteza llegan a los núcleos que inervan esa parte inferior. ¿Sí me hago entender? Eso no se entiende. Podemos ver ahí en el esquema, corteza. ¿Puedes repetirlo otra vez, porfa? Claro que sí. Mira, podemos ver ahí en el esquema corteza. Ok, miren, corteza, ¿cierto? Tenemos el núcleo motor principal del nervio facial, es este. Ese núcleo motor principal me va a llevar fibras